Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Qué emoción me da sentir su energía, su entusiasmo, y esa conexión que hemos construido juntos. Hoy el aire vibra con una noticia que no solo ha sacudido las redes sociales, sino que ha provocado un torbellino de emociones y especulaciones entre los miles y miles de fans de uno de los actores más queridos, admirados y, sin duda, exitosos del momento. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es un cambio radical, un giro inesperado, un evento que ha dejado a muchos boquiabiertos y con la mandíbula en el suelo. Sí, lo han leído bien en el título, y no es un sueño, no es un rumor viral. Can Yaman, nuestro querido protagonista de tantas series que nos han robado el corazón, que nos han hecho suspirar y soñar despiertos, se ha cortado el pelo. Y no estamos hablando de un simple arreglito, de un despunte, de una tijereta discreta. No. Estamos hablando de un corte de pelo después de años. Si han oído bien, después de tantos años luciendo esa melena que se convirtió en su sello distintivo, en parte de su ADN artístico, ha decidido darle un giro de 180 grados a su imagen. Imaginen la sorpresa, el impacto, la avalancha de reacciones que esto ha generado. Así que quédense conmigo, abróchense los cinturones, porque vamos a desglosar hasta el último detalle, las teorías, las implicaciones y, por supuesto, el veredicto de sus admiradores sobre este impactante acontecimiento. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, si por alguna razón aún no forman parte de nuestra vibrante comunidad, este es el momento perfecto, la ocasión de oro para unirse a nosotros. Denle con todas sus fuerzas a ese botón de suscribirse, ese clásico rojo que nos une, y fundamental, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras novedades, ni un solo fragmento de las noticias que traemos para ustedes. Nos encanta tenerlos cerca, sentir que somos una gran familia compartiendo nuestra pasión. Pues bien, como les decía, la noticia ha sido todo un bombazo, un auténtico terremoto mediático que ha hecho temblar los cimientos de las redes sociales. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en el panorama internacional, conocido mundialmente por su melena, esa cabellera que se ha convertido casi en su sello personal, en su tarjeta de presentación visual, ha decidido darle un cambio radical, audaz y, para muchos completamente inesperado, a su imagen. Para una vasta mayoría de sus seguidores, su pelo largo ha sido una constante inmutable a lo largo de su carrera, un elemento distintivo que lo hacía único, especialmente adorado por su legión de admiradoras, que veían en él un símbolo de romanticismo y atractivo. Piensen en todas esas escenas icónicas en sus series, en todas las entrevistas donde el viento acariciaba su cabello, en todas las portadas de revistas donde su melena era la protagonista indiscutible. Era una marca de identidad, ¿verdad? Una parte intrínseca de su encanto. Y de repente, ¡zas! Un cambio abrupto, un giro de timón inesperado que nos ha dejado a todos con la boca abierta, preguntándonos el porqué de esta decisión y, sobre todo, el resultado final, ¿cómo se ve ahora? Las redes sociales explotaron, se incendiaron en cuanto salieron a la luz las primeras imágenes. Los fans, como era de esperar, se dividieron. Por un lado, un océano de seguidores incondicionales que lo apoyaban en cada paso, en cada decisión, celebrando su valentía y su audacia. Por otro lado, un grupo quizás un poco nostálgicos, que extrañaban con fervor su antigua cabellera, la que conocían y amaban desde sus inicios. Pero seamos honestos, Can Yaman siempre ha tenido esa capacidad innata de generar conversación, de ser el centro de atención, de mover masas, y este cambio de look, lejos de ser la excepción, ha sido la confirmación de su poder de convocatoria. El mundo del espectáculo, y en particular el de la actuación, vive de la constante evolución, de la sorpresa, de la reinvención. Y un artista de su calibre, con su proyección internacional, no iba a quedarse atrás. El cabello para muchos actores es mucho más que un simple rasgo físico, es una herramienta más en su arsenal interpretativo, un lienzo en blanco que puede ayudar a definir un personaje, a marcar un antes y un después en su carrera, a transmitir emociones y a conectar de una manera más profunda con el público. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué ha sido el catalizador de esta decisión trascendental después de tanto tiempo aferrado a un mismo estilo? Esa es la gran pregunta que resuena en todos los rincones de Internet, la incógnita que todos intentamos desentrañar. Hay varias teorías circulando, por supuesto, y todas ellas tienen su lógica. Una de las más fuertes y que parece tener un peso significativo, es que este cambio de look podría estar íntimamente ligado a un nuevo proyecto profesional.
Ya saben cómo funciona la máquina. Ría de Hollywood y la industria del cine y la televisión, que a menudo exige transformaciones físicas drásticas para dar vida a nuevos personajes. Un cambio de cabello es, quizás, una de las mutaciones más visibles, rápidas y efectivas. ¿Estará preparándose Can Yaman para encarnar a un personaje con un corte de pelo más moderno, más corto, quizás más intelectual, o por el contrario, uno que requiera una imagen más seria, más definida y con un aire de autoridad? Las especulaciones están a la orden del día, alimentándose de cada detalle, de cada foto, de cada guiño. Y sinceramente no me extrañaría nada que esta sea la razón principal. Otra posibilidad, igualmente plausible, es que Can Yaman haya sentido la necesidad imperiosa de un cambio personal, una necesidad de reevaluar su propia imagen y de explorar nuevas facetas de sí mismo. A veces los artistas, al igual que el resto de los mortales, sienten esa llamada interna para reinventarse, para probar cosas nuevas, para romper con la rutina que, aunque exitosa, puede volverse monótona. Quizás simplemente quería sentirse diferente, más ligero, o simplemente darse el gusto de probar algo nuevo que le apeteciera en ese momento de su vida. Y la verdad es que en ocasiones, un simple corte de pelo puede tener un efecto revitalizante asombroso. Puede hacerte sentir renovado, con una energía renovada, con una chispa diferente y listo para enfrentar nuevos desafíos con una perspectiva fresca. Es como darle una sacudida a la vida y ver que nuevas posibilidades se abren. Ahora analicemos un poco más a fondo el tipo de corte que se ha realizado, porque los detalles, mis queridos amigos, son cruciales. Según las imágenes que circulan profusamente en las redes, no se trata de un corte extremadamente corto, de esos que te dejan casi rapado, pero sí es significativamente más corto de lo que estábamos acostumbrados a ver. Parece ser un corte más moderno, más estilizado, con capas que le dan volumen y movimiento, y que, si analizamos bien, resalta sus facciones de una manera espectacular. Especialmente su mandíbula pronunciada y sus penetrantes ojos, que ahora parecen tener un brillo aún mayor. Y tengo que decirlo con total honestidad y admiración, le queda increíble. Ha demostrado una vez más con una elegancia innata, que su carisma arrollador, su atractivo magnético y su poder de seducción no dependen de la longitud de su cabello. Dependen de algo mucho más profundo, su personalidad vibrante, su talento indiscutible y esa conexión especial que logra establecer con cada mirada y cada gesto. Las reacciones en redes sociales han sido, como era de esperar, monumentales. Miles y miles de comentarios inundan cada publicación, cada foto, cada vídeo. Millones de me gusta, de corazones y, por supuesto, la inevitable avalancha de memes, de comparaciones, de creaciones humorísticas y de análisis exhaustivos. Algunos han llegado a compararlo con otros actores, buscando similitudes o contrastes con figuras icónicas. Pero lo más reconfortante y lo más importante de todo este revuelo es ver cómo sus fans, a pesar de la sorpresa inicial, han respondido mayoritariamente con cariño, con admiración y con un apoyo incondicional. Muchos han elogiado su valentía al atreverse a cambiar, a salir de su zona de confort visual, y han celebrado con entusiasmo su nueva imagen. Y es que al final del día un artista es mucho más que su aspecto físico. Es su trabajo, su dedicación, su pasión, su capacidad para conmovernos, para hacernos reír, para hacernos llorar, para hacernos soñar. Y hablando precisamente de su trabajo, de su trayectoria, ¿qué sabemos de sus próximos proyectos? Como les mencioné anteriormente, la hipótesis de que este cambio de look sea un presagio de un nuevo papel es muy fuerte, casi una certeza para muchos. Can Yaman ha estado moviéndose en el panorama cinematográfico y televisivo con una actividad frenética, trabajando en varias producciones importantes, tanto en su Turquía natal como en Italia, donde, como sabemos, tiene una base de fans incondicional y muy sólida. Su participación en series que marcaron un antes y un después en su carrera, como la icónica Erkencicus o la romántica Dolunay, lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo para millones. Y recientemente ha estado involucrado en proyectos que demuestran su ambición, su versatilidad y su deseo de explorar diferentes géneros, mercados y desafíos actorales. Podría ser perfectamente que este corte de pelo sea el preludio de un personaje diametralmente distinto a los que nos tiene acostumbrados, un personaje que requiera una estética más sobria, más introspectiva, o incluso uno que lo saque por completo de su zona de confort y lo obligue a reinventarse desde cero. Es fundamental recordar que Can Yaman no es solo un actor. Es un fenómeno mediático, una figura que genera un interés inusitado y una expectación desbordante allá donde va. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus cambios,
Por insignificantes que parezcan, se convierte automáticamente en noticia, en tema de conversación. Y eso es algo que habla maravillosamente bien de su popularidad, de su carisma y de la conexión genuina que ha logrado establecer con su audiencia a nivel global. No es solo un actor atractivo, es un actor con una presencia escénica que hipnotiza, con un talento que cautiva y con una energía que traspasa la pantalla. Ahora, mientras esperamos con ansias las confirmaciones oficiales sobre sus próximos proyectos, podemos tomarnos un momento para disfrutar de su nueva imagen. El corte de pelo le otorga un aire quizás un poco más maduro, podríamos decir que más serio o formal, pero sin perder en absoluto esa chispa juvenil, esa picardía y ese encanto que lo caracterizan y que tanto nos enamoran. ¿Cómo creen ustedes que este cambio de look, esta nueva faceta, afectará su interpretación en futuros papeles? ¿Creen que le abrirá las puertas a nuevos tipos de personajes, a roles más complejos y desafiantes? Yo personalmente estoy convencido de que sí. Un actor que se atreve a experimentar con su imagen, que no teme salirse de los cánones establecidos, es un actor que está en constante búsqueda de crecimiento, que está dispuesto a desafiarse a sí mismo y a demostrar su polifacética capacidad interpretativa. Y no podemos olvidar el impacto inmediato que este tipo de noticias tiene en las tendencias. En el universo digital, la conversación sobre Can Yaman y su corte de pelo ha sido verdaderamente viral, generando millones de menciones, de compartidos y de interacciones. Esto, sin duda alguna, se traduce en un gran interés renovado en sus proyectos actuales y futuros, y en su carrera en general. Es una estrategia, consciente o inconsciente, de mantenerlo en el radar, de recordar constantemente al público porque es uno de los actores más seguidos, comentados y admirados del momento. En resumen, mis queridos amigos, la noticia del corte de pelo de Can Yaman después de tantos años es mucho más que un simple cambio de peinado. Es un evento significativo para sus fans, un hito en su carrera y sin duda, un tema fascinante para el mundo del entretenimiento. Ya sea por motivos profesionales, personales, o por una combinación de ambos, lo cierto es que ha decidido darle un giro audaz a su imagen, y sinceramente tenemos que admitir que le sienta de maravilla. Este cambio, esta audacia, podría ser el preludio de nuevas y emocionantes etapas en su prolífica carrera, y yo, por mi parte, estoy impaciente, expectante, ansioso por ver qué nuevos horizontes nos depara este talentoso artista. Ha sido un verdadero placer, un auténtico disfrute compartir esta noticia con ustedes y reflexionar juntos sobre este interesante y, sin duda, impactante cambio. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo lo he hecho al crearlo para ustedes. Y ahora, la parte que más me gusta, su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este nuevo look de Can Yaman. ¿Les gusta? ¿Les sorprende? ¿Qué creen que lo motivó a dar este paso? Dejen todos sus comentarios, sus teorías, sus impresiones aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre todos estos temas que nos apasionan. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han conectado con mi energía y les ha gustado tanto como a mí el poder compartirlo con ustedes, no olviden, por favor, dejarme un buen like. Un simple gesto que me motiva enormemente a seguir creando contenido para esta comunidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans acérrimos de Can Yaman o que simplemente tengan un interés genuino en el apasionante mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, si están descubriendo nuestro canal por primera vez, no esperen más. Suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión. Un abrazo enorme para todos ustedes. Hasta la próxima.